Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes, al secretario general, el doctor Ricardo Rojas Arévalo, asimismo al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. Del seminario a Carlos Velasquillo, Valery y por supuesto la maestra Amparo Apolinar, que nos acompañan en el programa, y del canal YUS a Eduardo y a Rafael. El día de hoy, como ustedes han visto, nuestro programa se va a referir a la importancia de las habilidades informativas en las actividades académicas. Estamos muy contentos y agradecemos mucho porque los maestros César Saavedra Alamilla y Héctor Eduardo García Meléndez participan en la Dirección General de Bibliotecas, y entonces hoy va a ser muy interesante tener sus opiniones sobre este tema. Agradecemos infinitamente que hayan aceptado estar con nosotros esta tarde, y antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar, quien nos va a dar una síntesis de nuestros invitados preferentes del día de hoy. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El maestro Héctor Eduardo García Meléndez es licenciado y maestro en bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en la licenciatura de bibliotecología y estudios de la información en su modalidad a distancia. Ha impartido talleres y cursos de capacitación para el empleo de las tecnologías de comunicación, estilos de citación y gestores bibliográficos. También ha participado en congresos a nivel nacional e internacional, siendo su campo de interés la comunicación científica, open access, bases de datos, bibliometría y tecnologías de la comunicación. Actualmente labora en la sala de consulta en la Biblioteca Central de la UNAM. Mientras que el maestro César Saavedra Alamilla es licenciado y maestro en bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con más de 15 años de experiencia en bibliotecas universitarias. Sus líneas temáticas giran en torno a la alfabetización informacional, académica y científica. Es parte del comité editorial de la revista Estudios de la Información. Ha participado en diferentes congresos internacionales y nacionales sobre integridad académica y plagio. Formó parte del Diplomado en Formación de Investigadores en la UAM Azcapotzalco. Ha impartido cursos y talleres en instituciones como el CONACYT, la UNAM, la UAM, la UACM, la UPN, la Normal Superior de Maestros, entre otras. Actualmente se encuentra participando en el proyecto PAPIME, el Aula del Futuro, y forma parte del equipo de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues, la primera pregunta, aunque parezca un poco obvia quizás para ustedes, ¿verdad? Porque quizás estamos habituados a ir a las bibliotecas y más o menos nuestro auditorio, que son alumnos de la Facultad de Derecho, pues esto lo tienen muy claro. Lo que creo que no nos queda muy claro a todos es en qué consiste esa labor profesional del bibliotecólogo. Así es que si son tan gentiles de expresarnos qué es lo que hacen, en otras palabras, ¿no? Ok, bueno, empiezo en este caso para contestar. Fíjese que es una de las preguntas que comúnmente nos suelen hacer, particularmente en la familia te preguntan, bueno, ¿de qué vas a vivir? O nada más vas a acomodar libros. ¿Bibliotequé? Exactamente, bibliotequé. Entonces hace pensar, bueno, ¿a qué se enfoca literalmente el área? Bueno, tiene varias ramificaciones. Nosotros estamos enfocados un poco más a la que es la gestión de la información. Nos gusta mucho apoyar a las personas a cómo aprender a usar la información. Hay veces que la pregunta es un poquito como tal vez muy rebuscada de ¿a poco se necesita aprender a buscar información? Pero sí, la respuesta es sí. También hay otras áreas en parte de la bibliotecología donde se puede trabajar como consultoría, está la parte de restauración, la parte de catalogación, que bueno, de alguna manera implica mucho un trabajo intelectual bastante amplio, tan solo por la asignación de temas, que es hay veces que las personas lo ven como muy fácil buscar en el catálogo una palabra, pero esa conjugación de palabras, esa conjugación de temas pues requiere un amplio análisis. Eso es parte.
¿Tú qué nos comentas, César? Pues es como en todas las disciplinas, ¿no? Obviamente que como en derecho hay especialistas en penal, en civil, bueno, pues acá también tenemos especializaciones, hay áreas de investigación que tienen diferentes líneas de investigación y que están adheridas justamente al CONACYT, ¿no? Y hay ya líneas establecidas de trabajo y de investigación. Entonces, como bien lo dijo el maestro Héctor, pues son diversas las áreas que competen a nuestra disciplina, pero en esencia hay dos cosas muy fundamentales que yo creo que debemos rescatar y que son transversales. Nuestra materia prima es la información. Trabajamos en su conjunto desde las diferentes ópticas, analizamos la información para poderla gestionar, para poderla digerir y que el usuario pues se lleve la mejor parte, ¿no? Y entonces en conjunción pues tenemos como eje transversal la información para hacerla asequible a los usuarios. Claro, porque ahorita que estaban diciendo estas cosas, al mismo tiempo estaba yo pensando, decir, pues todos y quienes nos escuchan seguramente hemos estado en una biblioteca, nosotros nos sentimos muy orgullosos de la facultad. Sin embargo, no pensamos todo el trabajo que implica, ¿no? Desde que la biblioteca, ustedes reciben un libro y está en el estante y lo podemos consultar, ¿no? Es decir, atrás hay un trabajo, por lo que nos están diciendo, muy importante, porque primero, ¿dónde poner el libro, no? Que sería la primera pregunta, aunque, como bien dice, pues penal, civil y eso se nos hace muy obvio, pero yo creo que eso requiere también de un estudio profundo de parte de ustedes, ¿no? Es decir, ¿dónde voy a colocar este libro para que los usuarios puedan usarlo, ¿no? Porque si, por ejemplo, no sé, se pone un libro en donde no corresponde o no es de fácil acceso, pues es un libro que se va a quedar a lo mejor ahí, ¿no? Nadie lo va a consultar, perdido, ¿no? Al igual que un poco aquí para hacer conciencia, cuando un alumno va a la estantería y saca un libro y luego a veces ya por maña lo esconden en otro lado y después se lo olvida, pues puede ser un libro ya perdido, ¿eh? Claro, y hasta que no se hace un inventario, pues sale todo eso. Bueno, ya desde mi época de estudiante, pues, es una que hace 800 años era una práctica, cuando común. había pocos ejemplares de un libro, pues los primeros que llegaban, esa era la técnica. Sí, claro. Sí, así es. Por eso las bibliotecas luego tienen varios ejemplares, pero eso, bueno, es una de tantas. Esto no escuchen bien y no lo hagan. Sería la moral, Claro, porque además también me quedé pensando, no solo es el que está en la estantería, sino todo el trabajo que hay detrás, por ejemplo, en la base de datos. Es decir, tú a lo mejor puedes llegar y ver directamente, pero pues cada biblioteca ahora con el boom de las tecnologías tiene una computadora en donde tú puedes localizar el libro. Entonces se supone que en principio lo que tú estás viendo en la computadora, pues vas al estante y debe ir, ¿no? Debe de corresponder. En este sentido y con lo que decía maestro del trabajo que se hace a través o a partir de la información, pues con el boom de las tecnologías se ha modificado. ¿Qué diferencias encuentran ustedes entre esa forma de trabajo que podríamos considerar tradicional y la forma de trabajo actual a partir justamente de este auge de las tecnologías? Pues bueno, yo creo que primero tenemos que tomar en cuenta lo que es esa calidez o ese trabajo humano que de alguna manera se lleva a cabo en las bibliotecas. Hay veces que, bueno, sabemos que si tú buscas en Google o alguna fuente de información, puedes encontrar información en 2 patadas, ¿sí? Hay que ser muy sinceros, también nosotros ocupamos Google para muchas cosas, ¿sí? Pero aquí es donde empieza a ser como ese parteaguas, donde hay mucha información por todos lados, pero no sé si les ha sucedido que de repente tienen tantos datos y no saben realmente cuál escoger. Y ahí es donde ya entra como la labor profesional del bibliotecólogo. Es como si ustedes fueran a una tienda de ropa y andan buscando y entran y se acerca el vendedor y como que dicen, no le hablo. Estás sufriendo y hasta que te vea con cara de, ay, ¿por qué andas buscando? Te ayuda a encontrar tal vez el pantalón, la blusa a la talla, o te dice, ¿sabes qué? Tal vez ese no, te puedo recomendar este y este también. Esa es parte de la labor, hacer ese vínculo entre la información y los usuarios. Y bueno, para ser puntuales, para responder específicamente la pregunta, lo que me gustaría responder es que la principal diferencia es la optimización del tiempo.
porque como en todas las áreas, pues todo se ha automatizado. Siempre cuando se piensa en la tecnología, generalmente se está pensando en automatizar procesos, ¿no? Y esto pues obviamente reduce muchos espacios. No es lo mismo buscar en los ficheritos y hacer filas enormes para un préstamo, hasta ahora que ya llegamos desde nuestro celular con nuestra aplicación para buscar un libro y hacer un autopréstamo en la máquina ya sin necesidad de tener una intermediación. Entonces prácticamente lo que vemos es nada más un proceso de automatización, y que hay actividades que son muy procedimentales, que son susceptibles de esto, y pues obviamente maximizamos pues muchos tiempos, y eso sucede pues en todo el proceso en sí, en todo el ecosistema que existe en la producción de conocimiento. Desde que se genera la idea, pues estamos procesando cosas, estamos automatizando, y pues nosotros también hemos estado muy a la punta de este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, en pandemia nosotros no paramos de trabajar, se nos aumentó muchísimo más el trabajo porque asistimos al usuario de forma remota en horarios a través del servicio de referencia, y nosotros les hacíamos los procesos y asistíamos a los que no sabían utilizar nuestro catálogo o nuestras bases de datos, o que no sabían cómo descargar un artículo, un libro, etc., ¿no? Pero pues prácticamente eso se sintetiza en la reducción de tiempos. Aquí me surge una inquietud justo de lo que decía ahorita a partir de la pandemia. Pues sí, mucha información se genera en la red, ¿no? Y que diríamos, pues ya lo encuentras ahí fácilmente. Pero ¿qué pasa con lo que todavía está en físico? Los libros. Ahí también entraría esta labor de digitalización, diríamos. Sí, y entra en dos sentidos, ¿no? En el lado oscuro y en el lado que pues es, digamos, aceptable, ¿no? Muchas de las editoriales, y aquí el maestro nos puede decir muchísimo más porque él está ahorita encargado de un área de adquisiciones, y pues obviamente ve la parte y el crecimiento de las adquisiciones ya de libros en electrónico, en libros nativos digitales, no libros que son escaneados y que de repente son subidos en ciertas plataformas. Pero bueno, aquí el maestro nos puede decir más al respecto. Ok, bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces estamos todavía muy adaptados a la parte impresa, ¿sí? Y no significa que tengamos que olvidarnos para migrar a lo digital. Lo que sucede es que la misma, por así decirlo, la misma corriente, la misma industria editorial, y también lo que es la demanda, solicita que la información sea casi siempre inmediata. Entonces eso nos obliga casi siempre a recurrir a lo electrónico. La parte impresa sigue teniendo un gran valor, un valor tanto de uso, porque sigue siendo facilísimo de ocupar, y también un valor de referencia, y es también como de cierta apropiación. Porque no sé si se dan cuenta que luego tenemos un libro, aunque esté en digital, compras tu libro y aquí lo tienes y lo lees, y como que te gusta tener ese ponche de información en tus manos, ¿sí? Entonces es una cuestión también un poco psicológica que tenemos en torno a cómo la información podemos apropiarla y podemos irla trabajando. Yo creo que eso va a desencadenar otro tipo de actitudes que constantemente como estudiantes vamos haciendo. Entonces, yo espero comentarles un poquito más adelante que es sobre lo que es las habilidades informativas. Y aquí nada más resaltar un problema que vemos en la práctica, sobre todo en los procesos de titulación, y que tiene que ver con la digitalización de los libros que no están hechas por las editoriales que los crean. No sé si han notado que en la red luego suben libros que no los encuentras en sus tiendas editoriales, pero que ya están digitalizados y luego son transcritos o rehechos o reeditados de manera personal, y esto luego cambia incluso la paginación de los libros y cambia totalmente el formato, o cambia todo. Entonces eso está repercutiendo porque luego el alumno no sabe distinguir esta situación, no sabe distinguir que ha sido reeditado y que no es una editorial propiamente dicha o fundamentada, y está utilizando información que es válida pero que no corresponde con la edición original. Claro. Y eso está generando un problema porque es un libro impreso con la misma información pero con otros datos editoriales. Claro. ¿No? Sí. Entonces eso genera un problema a la hora de que cuando nosotros estamos revisando, porque revisamos, uno de nuestras labores es la revisión de tesis, y cuando nosotros hacemos la validación y sobre todo en la cita textual, pues no hay una correspondencia con la fuente original, y eso es un grave problema y que hay que tratar hay que decirlo, y hay que enseñarle al usuario a distinguir este tipo de ediciones particulares, por decirlo así, y que no son oficiales. Eso sucede bastante.
Ahora que mencionaban eso, justo me vino a la mente mucho que a veces en los que estamos acostumbrados a buscar libros, luego aparecen textos, como ustedes bien dicen, a lo mejor reeditados, llamaríamos, en los que incluso hay advertencias que digamos que yo pienso que hace el editor y dice... con rojo se marca la página original del libro porque ya estando en PDF ya no va a corresponder, entonces como que a veces se toman esa molestia. Cuando bien te va. Cuando bien, exactamente, porque justo ahora que lo mencionan, y ustedes sabrán más de esto, hay muchos formatos en los que los libros ya empiezan a subirse a la red, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que es muy competencia del PDF, pues el EPUB. El EPUB libre. Exacto, porque ocupa muy pocos kilobytes en la memoria. La lectura es adaptable. Exacto. Y ahí se deriva otro problema. ¿Cómo citamos esa lectura? No saben pues todavía los alumnos a estas alturas, ni muchos profesores, que la visualización del producto, del texto cambia y que incluso se tiene que citar por posición, ¿no? Por la posición del Kindle, por ejemplo, y que te adapta el texto. No saben que es un texto adaptable y que si tú le cambias el número de palabras va a cambiar el número de posición, por lo tanto el número de página, y si tú haces una cita textual y no sabes cómo hacerlo, pues va a batallar mucho la persona que te lea y que quiera consultar esa cita. No va a saber dónde encontrarla, se va a perder. Pero también aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esa es una cuestión un poquito, yo diría, más profunda, porque la obra sigue siendo la misma, entonces los contenidos no van a ir cambiando. Lo que sí va a reincidir es en qué formato lo están ustedes consultando o lo están presentando. Entonces, para eso, una de las cosas en que tal vez nosotros empezamos a intervenir es enseñar a las personas cómo aprender a distinguir entre esos diferentes tipos de obras o formatos. Porque aunque un libro impreso puede ser una copia como tal en PDF, como la pueden encontrar, si hay alguna versión diferente, por ejemplo, de algún dispositivo o algún otro formato extra, entonces la información va a empezar como a tambalear, ¿no? Sí, cambia la posición. Entonces aquí lo que hay que empezar a enseñar a las personas es primero a distinguir el tipo de obra. Ahora sí que primero lo primero, ¿no? Primero vamos a caminar. Eso que dices, esas habilidades, ¿verdad? Que necesitamos tener, sí. Que a veces parece que es, le digo, es como muy fácil decir personalmente, pues no requiero aprender a ocupar un PDF, pero ya a la larga o académicamente es importante ir reconociendo como ciertos detalles que nos van a ayudar tal vez a usarlos de una manera pues mucho más académica. Sí, y es importante también destacar aquí, por cierto, los tipos de formato, y ahora también en las revistas el formato HTML, que es bastante común y que no tiene paginación, entonces se debe de tener conocimiento de cómo citar ese tipo de documentos. Ahorita que decía, algo que pasa muchos PDF, por ejemplo, directo en la red te lo abre, ¿no? Pero otro que lo tiene que descargar forzosamente, si no lo puedes visualizar. Y yo creo que ahí sería un problema también, ¿no? ¿Cómo lo cito, por ejemplo? Que esos son más bien un tipo de formas para que se puedan visualizar los documentos, porque están arraigados a un tipo de derechos de propiedad que es el DRM. Por ejemplo, comúnmente estamos acostumbrados que un libro tú lo tienes y puedes sacarle alguna fotocopia, entonces le puedes dar al compañero, etcétera. Entonces hay algunos editoriales que como que intentan evitar esas prácticas, entonces encadenan los libros a un tipo de formato llamado DRM para que únicamente lo puedas descargar en tu computadora y lo abras con un software a través de una licencia en particular. La licencia se ve, las páginas, o sea que lo mismo que otro tipo de documento, pero la diferencia es que después de un cierto tiempo, ¡pum!, el documento se borra. ¿Sí? Sí, emula un préstamo personal en biblioteca. Uno saca el libro de formato digital, tienes 15 días para leerlos y el día 16 desaparece de tu dispositivo y no lo puedes compartir, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces hay que tener también conciencia de ello, conocer los software que son para visualización de este tipo de libros. Y pues bueno, saber también cuáles son las bondades, porque no todo es así el panorama oscuro. También tienes bondades en la lectura, en el subrayado. Puedes ver cuántas personas han subrayado qué textos y ver por qué eligieron eso, si es lo más importante o no. Puedes tener estadística pues de lectura y eso también puede ayudar. Ahora que mencionaban esto, justo me surgió una pregunta que creo que va relacionada. Imaginando un poco el ambiente que, como dijimos, es tradicional,
que es el de la bibliotecología. Mencionaban ustedes lo de los estantes, todo esto. Pues parece ser que ya con este pequeño esbozo que tenemos del profesional de los libros, digámoslo, de la información, mejor dicho, sí. Justo, pues parece ser que sí, acá ya cambia, bueno, a mi punto de vista, por lo que nos están comentando, radicalmente, ¿no? O sea, uno, como ustedes decían, tenía el libro totalmente físico, y ahora pues con todas estas detallitos, ¿no? Como lo que nos comentaban apenas de formato DRM, si no me equivoco, sí. y este tipo de otras cosas que van saliendo, como mencionamos lo de EPUB. Mi pregunta gira en torno a decir, entonces ustedes como profesionales, ¿cómo han visto que ha evolucionado? Quizás me atrevo a responder un poquito antes de que ustedes nos digan su posición. ¿A qué velocidad? A lo mejor sí muy rápido ha evolucionado esto de, bueno, como la ciencia se estudiaba, ¿qué me gusta por decirlo? 30 años, 50 años, a como se estudia hoy, y como también, a lo que me refiero es a los planes de estudio específicamente, los materiales que ustedes ocupan. Mi pregunta va más en que yo me puse a pensar, ¿qué tal que algún bibliotecólogo se graduó hace 30 años y bueno, pues estaba acostumbrado al físico, y de pronto le dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora ya tienes que saber manejar este otro software, tienes que saber manejar este tipo de formatos, porque ya los libros se están presentando así, con ese tipo de candados en PDF, etcétera. ¿Cómo evaluarían entonces esta evolución? Pues bueno, es bastante cambiante. muy cambiante, yo diría que sorpresivamente. Uno de los ejemplos que solemos tener mucho en las bibliotecas es los catálogos impresos o los de fichitas. Entonces, bueno, al menos en Biblioteca Central suelen llegar los alumnos a buscar las fichitas de los catálogos y se encuentran con la sorpresa que ya no existe. Y estamos hablando que eso tiene posiblemente unos 20 años, por así decirlo, que se dejaron de ocupar. De ahí en fuera, posiblemente de 20 años para acá, la evolución ha sido bastante contundente. Porque empezábamos a utilizar sistemas basados, digamos, en todo un HTML, o sea, las bases de datos, los artículos en HTML, algunos, o los más lujosos eran en PDF. Ahora ya podemos contar con muchas herramientas y muchas fuentes de información que, aparte de esos dos formatos, también tienen audio, también tienen imagen, también tienen video, y ofrecen una gama documental pues abrumadora, ¿sí? Y ahora sí que hay de todo tipo. Pero también otra de las cuestiones a las que nos estamos enfrentando es que, como los cambios tecnológicos son tan grandes o tan rápidos, de unos años para acá ya tenemos que enfrentarnos con empresas que también entran dentro de este marketing o de ese sistema de la información, que le hacen la competencia a las bibliotecas como tal. También nos enfrentamos a otro tipo de cosas como el mismo Google o los buscadores, ¿sí? Y hoy en día pues lo que viene siendo la inteligencia artificial, que viene a ser una herramienta, un conjunto de, pues, no sabemos cómo decirle, de cambios paradigmáticos realmente, que como se utiliza ya la información, es realmente un cambio ya abismal. Ahora, por ejemplo, los catálogos se están integrando pues en grandes índices, y se están llamando ya sistemas de análisis de información, donde ya uno puede identificar corrientes de investigación a nivel internacional, puede ver tendencias que actualmente se están abarcando por la mayoría de las universidades, puede uno hacer comparación entre una institución y otra para ver qué es lo que están investigando, por dónde van, o cuál es la mejor, por ejemplo, universidad en una tendencia del derecho, y ya lo ve a un par de clics. Incluso ahora se pueden hacer analíticas con este tipo de sistemas de dame, por ejemplo, cuáles son las tendencias en investigación en derecho, y cuáles son los autores más representativos, cuáles son las instituciones y cuáles son las revistas más representativas. Se puede hacer todo un set muy grande para tener pues a un par de clics saber cuál es la tendencia, lo que está ahorita más impresionante en la investigación en cualquier área del conocimiento, e incluso se puede ligar todo esto además con un corte hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ya son tendencias de investigación muy elevadas, y nosotros tenemos esa herramienta en UNAM para poder hacer esa analítica, y muy probablemente pues a lo mejor no la ubican. Yo creo que no lo conocemos. Yo ahorita mismo estaba pensando, tenemos que organizar un curso para la Facultad de Derecho con ustedes, porque, o sea,
de la mitad ya no me voy a enterar, pero los jóvenes, yo creo que porque además es un trabajo muy importante de ustedes o de herramientas que podemos tener que no sabemos, ¿no? Sí. Que no tenemos conocimiento de eso, o sea, sabemos que ha cambiado, sabemos que ahora, pues, como dice, en un clic puedo ver todas las bibliotecas de la red universitaria, pero esas cosas que nos están comunicando, informando, me parecen extraordinarias, ¿no? Es decir, ya son el trascendentales. ámbito, sí, que a lo mejor pues seguimos los antiguitos a la antigüita, pero los jóvenes, ¿no? O sea, me parecería que sí sería muy importante, o sea, yo me he motivado a que ponernos de acuerdo Sí. que den un curso, ¿no? En los Sí. intersemestrales, porque precisamente en esas actividades académicas que desarrollamos, y no solo la Facultad de Derecho, o sea, hablo de la nuestra, pero creo que esto sería fundamental, ¿no? Para todo tipo de investigación. De hecho, me adelanto un poco, porque ya somos clientes de la facultad Ah, qué bueno. y del posgrado, y de hecho tenemos un curso especializado para el ámbito de los abogados, porque cada una de las disciplinas tiene bases de datos específicas que les ayudan y muchas veces no las conocen. Pero también tienen una forma particular de citar a ustedes, que está alineada con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces nosotros hemos tratado de empaparnos en ese sentido y de hacer talleres y cursos que vayan dirigidos a las comunidades y a las especializaciones, ¿no? Sí, pero yo creo que antes de esto habrá que también comentar que eso forma parte de un programa que se llama alfabetización informacional, Exacto. que bueno, nos hemos tal vez atrevido como bibliotecólogos a entrar en esa palabra llamada alfabetización, Pues sí, es que es la verdad. que es como volver a apoyar a aprender ciertas cosas. Y bueno, ahí suelen haber ciertas polémicas porque algunas personas nos dicen, bueno, ¿cómo me vas a alfabetizar? Y nosotros así, no queremos enseñarle a aprender a leer, ¿no? Sino No, que es para que sepas. como a entender desde un punto, tal vez unos elementos base en concreto y en común, cómo se maneja, cómo está todo el ámbito de la información. Todo eso que estaba comentando César, de los indicadores, las bases de datos, el reconocer las fuentes documentales, requiere de repente hacer ciertas prácticas, conocerlo, y eso es a través de esos programas de alfabetización. No, porque si no es una tristeza, porque el ámbito es muy grande y los usuarios pues no sabemos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, para los académicos, eso de las actividades académicas, pero para los alumnos, ¿no? Y que además quitemos esa idea de irse al rincón del vago y similares, ¿no? Sí. Cuando por lo que ustedes están explicándonos y compartiendo, pues pueden acceder a fuentes realmente serias, a información veraz, y no irse al clic del rincón del vago y similares, que es una información que no es cierta en su mayoría, ¿no? Así es. Que para las tesis y eso, Sí. sí debemos. Sí, y lo que decía justamente, yo creo que la difusión también es importante para los alumnos, sobre todo porque en su proyección pues muchos van a hacer investigación y que a lo mejor ya traen como ciertas, pues, no llamarle deficiencias, no sé cómo llamarle, o de estas, de simplemente lo primero que me salga en el buscador es lo que voy a copiar y pegar, ¿no? Sino que al final sí, yo creo que es un trabajo de concientizar y de concientizar críticamente en el sentido Así de es. qué tipo de información puedes usar. Y en este sentido, ¿qué ventajas ustedes detectan justamente para el uso de estas habilidades informativas? Son infinitas, podríamos estar hablando toda la tarde, pero obviamente que pues las ventajas de las más que podremos rescatar es pues que te da pues un buen soporte en tu argumentación. Tienes la seguridad de que lo que tú estés consultando a partir de el desarrollo de estas habilidades, pues la información que generes tenga un cierto grado de calidad, de validez, y eso no es menor. Claro, No cualquiera es tiene fundamental. ese elemento. Pues vamos a una pausa y regresamos enseguida con nuestros invitados del día de hoy, el maestro Héctor Eduardo García Meléndez y el maestro César Saavedra Alanilla.
regresamos con ustedes. Estamos hoy, el día de hoy, que nos acompañan los maestros César Saavedra Lamilla y el maestro Héctor Eduardo García Meléndez, que nos acompañan de la Dirección General de Bibliotecas. Estamos hablando sobre la importancia de las habilidades informativas en las actividades académicas, y hemos aprendido muchísimas cosas el día de hoy. Quizás también valorar ese trabajo pues oculto, ¿no? Que no vemos. Nosotros nos conformamos con ir a buscar nuestro libro, ¿no? Que ahora ya la ventaja de la red UNAM, que podemos tener todas las bibliotecas de la universidad y sabemos dónde podemos localizar un libro. Quienes nos escuchan, pues como ustedes comprenderán, mayoritariamente son alumnos de nuestra facultad, y parece que están interesados en un problema real que nuestros invitados no es para nuestros invitados hacer esa pregunta, pero bueno, vamos a comentarla porque de alguna manera nos han resuelto esas inquietudes. Carlos, por favor. Gracias, doctora. Sí, de manera muy general, algunos de los cuestionamientos que nos hacen quienes nos hacen el favor de su atención por medio de redes sociales nos dicen, básicamente, si en la bibliotecología han tomadose medidas para garantizar lo que sería el equilibrio de acceso a la información en contraposición con la protección de derechos de autor. Y si bien si ya ha habido algún tipo de impacto en leyes de derechos de autor, quizás me atrevería a decir, a lo mejor no tanto a nivel nacional, sino a lo mejor a nivel internacional, que ya haya normas establecidas, sí. ¿no? Sí, eso sí. De hecho, bueno, tal vez a nivel internacional, existen movimientos que buscan de alguna manera proteger el derecho de autor y también el acceso a la información. Uno de los más comunes o reconocidos es el movimiento de Open Access o acceso abierto, que de alguna forma busca lograr como ese equilibrio para que la información se pueda acceder de la manera pues mucho más accesible, más a veces sin tanto costo o no tan rebasada en precios, que pueda ser utilizada por las comunidades. Eso es como lo que más ha permeado últimamente en esos años, y que muchas bibliotecas, varios gobiernos e incluso algunas asociaciones se han apegado a estas políticas y directrices que se han dictado a nivel internacional. Ahora sí, como de una cuestión más local, las bibliotecas, bueno, nos apegamos a la Ley Federal de Derechos de Autor, porque bueno, también tenemos los materiales y no hacemos lucro de ellos. Estamos conscientes de las limitaciones o de las restricciones que un proveedor nos pueda dar. En ese sentido, por ejemplo, no lucrar con la información, no divulgar sin el consentimiento, pero también somos conscientes que los alumnos o los usuarios requieren acceso a la información, entonces buscamos esa mediación entre ambos, tanto en la forma física o en la forma electrónica. Cuando se acercan los alumnos y dicen, oye, quiero bajar este libro, ok, primero vemos las posibilidades que hay, si el editor lo permite. Exacto. Entonces lo comentamos, mira, este libro sí lo puedes descargar, el editor te da la oportunidad de bajar el PDF, de imprimirlo, de mandárselo a tus amigos, no ponen ninguna restricción. Hay otros donde sí son un poquito más severos en sus políticas, como comentamos hace un rato, donde te dejan consultar un par de días o limitan las impresiones o 40 impresiones, ¿no? 40, 60, un porcentaje del material. Dependiendo del grosor del libro. Sí. Entonces buscamos esa mediación porque no podemos ser tan restrictivos a las personas y tampoco podemos pasarnos las leyes así como si no existieran. Así es. Ahora que lo comentaban, me vino a la mente algo que no sé si se hayan escuchado de ello. Yo lo llegué a escuchar cuando estaba leyendo sobre temas políticos así muy general internacional, que hay algunos países que incluso ya tienen lo que se llama el partido político pirata. Partidos políticos, especialmente me enteré por el caso de Suecia, partidos políticos que diríamos a lo mejor para algunos radicales, ¿no?, que proponen cierta apertura, sí, mucho más amplia, una apertura muy, muy fuerte, de mucho contenido, entre ellos el contenido académico, para el acceso
público, y entonces ellos mismos haciendo un uso, de esta forma coloquial, como les llamamos piratas, pues dicen somos el partido pirata, ¿no? Y así se titulan. Entonces, pues a lo mejor sería también una forma muy interesante de ver qué tan fuertes están estos movimientos, ¿no? O qué tanto tienen ahí. Claro, de hecho impactó en muchos sentidos. Creo que uno de los ejemplos que más podemos tener a nivel mundial es el sitio de Sci-Hub, donde crece, bueno, o más bien surge a raíz de esas necesidades de poder aperturar la información a las personas. Y de ahí, bueno, antes hay otro tipo de sitios que se han dado en la web, como hay unas bibliotecas, se me olvidó el nombre, de Digital Anarchy Library, que es Library Genesis, y bueno, antes de esos, pues había muchos sitios donde las personas ponían los libros en los blogs, en los foros, con tal de aperturar la información. Estamos conscientes que tal vez no es una manera tan ética, pero también responde a unas necesidades, porque a veces los libros son bastante caros, no es fácil poder conseguirlos, y bueno, ahí es donde surgen este tipo de movimientos. Ahora, el que exista un partido o un movimiento de esa naturaleza, creo que es una respuesta o busca tal vez poder atender una problemática que no está bien considerada. Y te voy a contextualizar un poco con el Open Access, no sé si lo han escuchado un poquito, y por qué parte también esta idea es porque generalmente, no sé si han visto que cuando un profesor o investigador de cualquier institución produce información y es financiado con dinero de la institución, cuando va a publicar su artículo, luego le cobran por publicarlo, y además no le dan acceso para que lo pueda leer ni a la comunidad, sino por medio a través de la compra. Entonces, bajo esta iniciativa, pues eso es algo sustancial, ¿no? Que se está tratando de que se rompan todas esas barreras, y por eso se han también promovido algunos modelos ahora diferentes, alternos para la publicación científica y académica. Sí, al final se está modificando, ¿no? De alguna manera, y que yo creo, como lo decimos con frecuencia, el derecho siempre va corriendo, ¿no? O sea, en la realidad se dan los hechos muchos antes de que se puedan controlar, y realmente no es que sea yo pesimista, pero creo que es un poco complicado tratar de controlar o de poder regular jurídicamente, ¿no? Porque cuando era el libro, y aún así, ¿no? Yo creo que en esos casos antiguos, pues cogías el libro y lo primero que hicieron fue precisamente limitar el número de páginas, ¿no? ¿Y qué se hacía? Pues ibas a distintas fotocopiadoras. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, uno siempre encuentra la manera. Sí, o sea, como jóvenes. La fotocopia ya tenían el bonche, ¿no? Los bonches de las... Así era lo mismo, ¿no? Exactamente. Pero pues como que de todas formas dicen, bueno, el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Entonces creo que esto pasaba, y creo que ahora en esta forma de lo virtual y de subir y de eso, pues se complica muchísimo más, ¿no? Y lo que ustedes decían, al principio no podemos saber si el libro que estamos consultando es el libro real, o tenemos, no sé si el nombre sería es un pirata, ¿no? Entonces, y es que también yo creo que no, a lo mejor no coincide ni la información. Yo creo que también uno de los problemas así fundamentales, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero la legislación es un poco hermética, y como va avanzando la tecnología va muy, pero muy adelante. Entonces, hacer cambios, y si a eso le sumamos que luego no hay profesionales en donde se toman las decisiones jurídicas que sepan del tema, pues hay muchos vacíos todavía. También intentamos hacer un tipo de conciencia social porque, bueno, como personas tenemos unas actitudes bastante marcadas. Entonces, al identificar cómo podemos remediarlo socialmente, ha funcionado. Por ejemplo, hace muchos años, unos días aproximadamente, las tesis digitales de la UNAM estaban restringidas. Entonces, eso hacía que únicamente fueras a la biblioteca central, o a través de tu clave de acceso remoto de la biblioteca, pudieras consultar las tesis. Pero descargarlas o imprimirlas, pues no era una opción, estaban restringidas. Y entonces eso hacía que las personas llegaran y te decían, ¿sabes qué? Quiero esta tesis completa. No se puede. Ah, ¿no? Entonces, 20 hojas. Y mañana vengo por 20. O ven a los amigos. 20, tesis completa. Técnicamente era un hueco legal. Y eso aplica, como usted acaba de comentar, de las fotocopiadoras por pedacitos. Lo que sucedió es que cuando las tesis se aperturaron y todo el mundo tenía acceso a ellas,
ese tipo de prácticas literalmente empezaron a desaparecer, porque nos damos cuenta que al estar abierta la información, pues ya no tienes que estarla hackeando, ni liberando, ni quitar algún candado. Y ahí tenemos que preocuparnos por otro tipo de prácticas, ok, tienes un catálogo de información a tus manos, no te voy a decir qué no puedes hacer con ella, te voy a enseñar cómo puedes hacer uso de la manera más ética. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a traer un tipo de conciencia muy distinta a que tal vez la información no es buena ni mala, no utilizas fuentes piratas o algo así, sino que, a ver, ¿tienes esto? ¿De dónde lo sacaste? Aprende a identificarlo. Ok, si te sirve, ven, vamos a darte algunas pautas que te pueden servir para ocuparlo académicamente. Claro. Y eso no es un problema de hoy, ¿eh? Y la biblioteca desde hace muchos años, a través de la cooperación bibliotecaria, nosotros entre muchas bibliotecas tenemos convenios. Entonces cuando no tenemos algo aquí, lo mandamos a pedir a otra biblioteca y usamos la información que nos interesa y se la proveemos al usuario, independientemente de que tengamos o no tengamos acceso. Y eso, la biblioteca, pues sí puedo decir que ha tenido un gran sello a través de su prestamento bibliotecario y de sus convenios con otras bibliotecas y por decirlo así, la Biblioteca Central es una de las que más tiene convenios con otras universidades. Entonces podemos proveer casi lo que sea, sin ninguna barrera. Y obviamente apegado a las políticas que existen de las instituciones y a los derechos de autor. Sí, ahorita que decía el maestro, al uso, yo creo que ahí es donde hay que, pues no sé si educar al usuario justamente de cómo puede hacer uso de esta información. Y me refiero específicamente al plagio, ¿no? Es decir, antes pues a lo mejor no estaban tan desarrolladas las tecnologías y muchos copiaban y pegaban, ¿no? Y nosotros que revisábamos, pues bueno, sabías identificar de cuando el alumno copió, de cuando lo había escrito, diríamos, él mismo, ¿no? Pero yo creo que sí, lo que dice es cierto, a partir de que se apertura hay nuevas problemáticas en las que hay que enfocarse, ¿no? Ya no me voy a enfocar tanto en cómo vas a obtener la información, sino más bien cómo la vas a usar, ¿no? En un trabajo de investigación, que debes citar correctamente, que debes ubicar al autor original de esas ideas, ¿no? Que te ayudaron a inventar. Y en específico, pues ahora hemos visto que se han desarrollado ya softwares para detectar justamente esa situación del plagio. En este sentido, ¿cómo está esa infraestructura en el ámbito de justamente la Biblioteca Central, que es en donde ustedes trabajan, y sobre todo la revisión que se hace principalmente para las tesis? Sí, pues aquí tenemos un uso del software desde hace como 5 años. Utilizamos una plataforma con bastante alcance. Entonces, pues ya tenemos ciertas políticas, ciertos criterios de revisión. Entonces, desafortunadamente, pues sí, los resultados no han sido tan positivos, y eso que no tenemos grandes resultados. Y bueno, y aquí lamento decirlo, pero derecho es una de las áreas que mayor incidencia tienen junto con medicina. Y realmente, pues sí, se pueden ver problemas bastante graves en el proceso. Y de todo lo que hemos revisado, y sin temor a equivocarme, y son bastantes tesis, más del 90% tiene problemas de forma. Entonces aquí cabe reflexionar dos cosas. El proceso de titulación, de elaboración de una tesis, pues tiene varias etapas. Una de ellas es cuando la revisa el tutor y cuando lo revisan los lectores. Claro. Aquí la pregunta es, ¿qué está pasando? Porque esta tesis ya está publicada con tantos problemas, y entonces cabe mencionar dos preguntas. O los tutores y los lectores no la leyeron, o tampoco saben citar. Claro. Que sería lo más grave, ¿no? Y en este caso, maestra, ay, perdón, es que me surge, porque ya es un trabajo que se terminó, que ha pasado por un filtro, y aún así, que ya se va a publicar. ¿Ustedes harían alguna recomendación o no hay como en ese sentido cierta? De hecho, nosotros tenemos ya pues todo un plan de intervención, donde cuando se detecta este tipo de situaciones, pues se le enseña al alumno lo que está mal para prevenirlo, porque ahora pues ya que se normalizó el hecho de que todas las tesis tienen que ser pasadas por un software de identificación de conciencias, nosotros estamos dando las pautas primero de cómo utilizar el software, cómo cargar la información, cómo interpretar el informe que da este tipo de software, y también obviamente
cómo se hace el proceso de intervención para formar y para corregir los errores que están dentro de la tesis. Entonces tenemos todo un programa y parte de lo de la alfabetización informacional se divide como en 5 etapas, y una de las últimas es uso ético de la información, y ahí es donde nosotros nos enfocamos a enseñarles cómo citar correctamente, y notamos que hay bastante carencia en el tipo de lectura académica. O sea, no se sabe todavía cómo leer, no se sabe cómo interpretar las ideas de los demás, y hay muchos vacíos porque generan también problemas de que existen bastantes estilos. Luego el profesor está utilizando uno que no es si no es el adecuado, es una edición viejita, y luego ya hay otra nueva y tiene otra normatividad, y pues no hay una distinción clara, ¿no? A veces no se tiene, como en derecho, que ya ustedes dicen, se utiliza el estilo de investigaciones jurídicas y tiene estas pautas y estas normas para poder usarla. Pero luego, a pesar de que hay recomendaciones, el alumno todavía tiene bastantes dudas para identificar la tipología de las citas y cómo usar la narrativa, cómo usarlas dentro del texto. Entonces, eso está generando bastante problema porque hay 2 tipos de plagio que se identifican principalmente. El primero consiste en cuando el alumno desconoce las formas de cómo hacerlo, citar, y que plagia de manera involuntaria. Y cuando ya se identifica a un plagiario que tiene experiencia. Bastante experiencia. Y sí se puede ver un grado de intencionalidad en el texto. Claro. Sí, y bueno, y también con ese tema podremos pasarnos y les podremos enseñar las evidencias que tenemos de lo que hemos documentado, de lo que hemos encontrado, y se sorprenderán de las cosas y del nivel de creatividad que luego llegan a tener algunos alumnos. Incluso algunos alumnos utilizan hasta software de edición de texto para meter ciertos caracteres invisibles y que los sistemas de identificación no lo detecten. O sea, hay todo el mundo todo un sistema. Pero eso también tiene mucho que ver de la formación que se tiene de trasfondo, que implica muchos factores. Una de las cosas que luego se estaban analizando es qué te lleva a plagiar un texto o a cometer ese tipo de actitudes. Entonces, curiosamente, una de las cosas que más suelen presentarse es el tiempo, o sea, las presiones. Entonces llega uno como con esa presión de que, híjole, tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y el tiempo está tan reducido que uno suele caer en ese tipo de prácticas para salir al paso. También por el desconocimiento de la información, en el uso de la información, porque aunque parece, no sé, de mentiras, por ejemplo, hay un fenómeno que hoy se da mucho que se llama infoxicación, que si ustedes ven a sus tesistas o a sus alumnos a final de semestre, cuando están a punto de terminar y dicen, tengo que hacer esto, se llenan tanto de documentos que se bloquean. Claro. Entonces terminan ocupando tal vez de 10 fuentes, uno nada más. Y ya lo único que terminan haciendo, porque leen tanto y no concretan, ocupan la información que está ahí, comunica, y así como va. Así como hay otros fenómenos, otras situaciones que provocan que la información tal vez no sea ocupada de una manera pues más académica. Claro. Pues con mucha tristeza, como nos acontece, vamos a tener que concluir porque el tiempo se nos terminó. No sin antes agradecerles infinitamente a los maestros García Meléndez y Saavedra Alamilla su presencia aquí, que esperamos en nuestra próxima temporada tener, porque lo voy a decir en un renglón porque si no me va a cortar Eduardo, pero un papel importante es el del asesor. O sea, creo que es fundamental que esto, y que obviamente antes solo teníamos la tesis, hoy tenemos otras opciones. Entonces a mí no me queda muy claro por qué hago una tesis y la copio, pero esto será para otro programa. Quiero agradecer también a la maestra Columba Costadíquez, mi querida Columba, porque ella fue quien nos hizo favor de contactarnos con los maestros para que hoy nos acompañaran, y quizás, abusando de su amabilidad, si quisiera que en nuestra próxima temporada nos acompañen, porque ha sido muy ilustrativo, hemos aprendido mucho y creo que debemos de seguir profundizando de estos temas que realmente poco nos acercamos. Mil gracias por habernos acompañado, y a quienes nos favorecieron con su atención, los esperamos la próxima semana. Hasta entonces, linda semana.